Bueno, continuamos en Panorama Cardinal, entrevista central, nos acompaña el senador Mario Vergara. Bueno, Mario, bienvenido, un placer tenerte como siempre para Panorama Cardinal en esta oportunidad y entrevista central del noticiero para todo el país. Bueno, culminó una elección interna, comienza otra etapa, sé que tuviste unos días de descanso, recargando las baterías para la próxima instancia electoral, pero hablando de la interna, ¿cómo evaluás lo que fue el resultado de todo el grupo, ¿no? Muy bien. En primer lugar, siempre un gusto estar con ustedes, siempre agradecido. Y efectivamente tuvimos elecciones internas que son muy importantes para el país, que lamentablemente nos está costando como sistema político instalar en la sociedad uruguaya la relevancia de este tipo de elecciones, que son parte de un proceso amplio, electoral, democrático. En ese contexto, realmente muy gratificado de la gran votación que tuvo el Frente Amplio, superando los 410.000 votos, una cifra que creo que muy pocos frente amplistas hubieran apostado porque íbamos a llegar, pero fue una gran votación. El Frente aumentó con respecto al 2019 en 160.000 votos. Y en paralelo, la contracara, un desplome significativo de los partidos de la coalición. El Partido Nacional cayó como 120.000 votos, es mucho. El Partido Colorado como 80.000, Cabildo también cayó. O sea, es la contracara significativa de la gran votación del Frente, que cambia un poco el panorama de visión, que incluso las encuestas, que un poquito empujando para acá, un poquito empujando para allá, comenzaban a insinuar, pero creo que estas internas instalan que el Frente Amplio está realmente bien parado de cara a la elección nacional, que tiene sus buenas chances de retomar el gobierno, y obviamente nosotros eso lo vemos de manera muy necesaria, muy positiva. Pero yo siempre pongo la cuota de paño frío a esto, claro, que es: nadie tiene la elección ganada. Hay que ir y ganarla, la elección va a ser peleada, va a ser reñida. Con el Frente mejor parado, sí, es cierto, pero del otro lado no hay un gobierno derrotado. ¿Tendría que ser obligatoria esta elección y que sea quizás una elección primaria? No, yo no creo que tenga que ser obligatoria, porque no dejan de ser. El sistema político tiene que impulsar, seducir, estimular, convencer de que esta elección es importante, pero no dejan de ser elecciones internas de los partidos. Claro. Y uno no puede obligar a la gente a que se sienta identificado con un partido. Genuinamente hay mucha gente en la sociedad uruguaya que vota una cosa, vota otra, pero no necesariamente se siente identificado siempre de manera sistemática con un partido. Yo no creo que tenga que hacerse obligatoria, sí creo que tenemos que trabajar y mucho para fomentar mucho más la participación. El Frente quedó bien parado, sin duda, pero no la tiene ganada, claro, hay que ganarla. Para el gobierno fue un golpe, sin duda fue un golpe, pero tampoco está derrotado. Hay más cosas que abonan, creo yo, esta idea, que es la definición de la fórmula. Nosotros hicimos nuestro proceso de autocrítica en el Frente Amplio y creo que hemos aprendido lecciones, entre otras, que la definición de la fórmula debía hacerse como se hizo. Claro. Rápidamente, en la propia noche de la elección, y reconociendo el capital político de los compañeros y las compañeras. Si yo digo que la elección no está ganada, es porque el Frente no puede darse el lujo de desperdiciar ni un gramo de capital político. Y yo creo que a todas luces, quienes más capital político han acumulado en esta etapa fueron Yamandú, que gana la candidatura, y Carolina. Creo que era la fórmula que los Frente Amplistas esperaban. No hay que explicarla, se explica sola. Y se hizo de manera fraterna, de manera frente amplista, con mucho entusiasmo. Y ya se empezó a trabajar en clave de fórmula. Del otro lado, sobre todo el Partido Nacional, la fórmula, si bien se dio esa misma noche, todavía están explicándola. Claro. Con lo cual hay algo que no cierra, que no se entiende. Mirado desde afuera,
Yo no me meto en eso porque... Pero está difícil de comprender. Y bueno, creo que ese ha sido un factor también que ha llevado a que los referentes del Partido Nacional tengan que estar discutiendo y explicando algo que es difícil de explicar, como es la fórmula, además de las cosas que después siguen surgiendo públicamente, como la situación esta ahora del departamento de Artigas y eso, ¿verdad? O sea, creo que el frente en todo este proceso de la interna para acá se ha parado de buena manera, con una muy buena fórmula, muy potente, que aspiro sea la que nos lleve al triunfo. ¿Cómo se vivió toda la campaña, ¿no? De cara a las internas, que culminaron con una muy buena votación de todos los grupos definidos como sereñistas o de convocatoria, ¿no? Que te tenían un poco como referencia? En una... también, hay que decirlo, campaña que tuvo muchas cosas, ¿no? Como toda la situación que sufrió Orsi y demás, que quizás no eran tan comunes de una campaña electoral en Uruguay, ¿no? Exacto. Bueno, a eso hay que tomar nota, ¿verdad? Que comienzan a aparecer objetos extraños, si dijéramos en la urna, como lo que fue esa campaña contra Yamandú, que a todas luces después quedó claro que de su falsedad y de su componente de operación política inaceptable para los uruguayos. Pero fue una campaña sinuosa. Creo que el Frente hizo una campaña razonable, con candidatos que reflejan espacios razonables, cada uno con su representatividad y su estilo, que afortunadamente ahora se potencian hacia la nacional, porque está la fórmula Yamandú, Carolina, y estamos todos los demás atrás encolumnados con esa fórmula. Desde el lado de los sereñistas fue una campaña sinuosa, fue una campaña con idas y vueltas, con algunas definiciones tardías, con algunas desavenencias tácticas, todo eso hay que reconocerlo porque fue público, pero aún así desde los sereñistas, desde la lista 95, quedamos satisfechos de la votación. Terminamos sí definiendo el apoyo a la candidatura de Yamandú en base a un acuerdo político de visión donde las posturas sereñistas fueron bien planteadas y puestas sobre la mesa y han sido respetadas. Y todos creemos que esa definición nuestra también jugó un papel en el terreno electoral. Creemos que los sereñistas tenemos un perfil y un conjunto de compañeros, compañeras, equipos que dan certezas, que dan garantías, que dan tranquilidad en un montón de áreas, y creemos que el haber acompañado la fórmula, la candidatura de Yamandú en ese sentido también le suma, que va más allá de los votos. Y bueno, creo que fuimos la tercera fuerza consolidada ya como tercera fuerza dentro del Frente Amplio. Así que bueno, nos permite avisorar un camino hacia octubre donde los sereñistas, con la lista 95 a la cabeza, vamos a estar disputando buena parte del espacio de la bancada y de la participación en el próximo gobierno del Frente Amplio. Bueno, esa importante cantidad de votos y esa tercera ubicación como fuerza política dentro del Frente Amplio, imagino que también genera incidencia importante en lo que es, ¿no? El candidato a la presidencia en este caso, en las definiciones y cómo encarar la campaña. Sí, honestamente te diría que hay cosas que se están dando como en paralelo. Uno es toda la cantidad de diálogos que se están dando entre los sectores del Frente, evaluando a ver cómo perfeccionar la formulación electoral, en particular del espacio sereñista, que hay diversos sectores, diversos grupos, diversos partidos que llegamos a la elección interna más atomizados, que tenemos que buscar la forma de reformular electoralmente para mostrar el peso del sereñismo y el progresismo de manera más nítida. Y hay mucho diálogo en estos momentos, en estos tiempos. Y en paralelo también el diálogo que estamos teniendo con Yamandú en particular. Un diálogo muy bueno, en donde de alguna manera hablamos en dos niveles, eso hay que decirlo con claridad. Primero, campaña. Claro. Yo le preguntaba a Yamandú el otro día, antes de la última reunión que tuvimos en estos días, Yamandú, vos pensá y decime, ¿qué rol pensás vos que yo debo tener en la campaña? Claro. Y Yamandú me dice, mirá, vos tenés que ser un poco referente de estos temas, de tal forma. O sea, ese intercambio nos ayuda mucho a posicionarnos coordinadamente en la campaña, porque el objetivo es ganar la elección. Claro. Y después también, en paralelo, uno empieza a decir, bueno,
cómo vamos a estar pensando eventualmente un gobierno frente amplista, etcétera. Eso ya con más distancia, exacto, ¿verdad? Exacto. Esto no es para activar la clásica pregunta de dónde va a estar Mario Vergara. Claro, exacto. Porque honestamente no sé dónde va a estar Mario Vergara. Sí sabemos algunos de esos temas que quizás los podamos compartir. Sí, claro, obviamente. Los temas económicos, el tema del plebiscito de la seguridad social, los temas internacionales, los temas de la ética, del combate a la corrupción. O sea, son temas que creo los sereñistas tenemos como una impronta muy marcada. Los temas del turismo, de la cultura, de la educación, donde tenemos improntas bien marcadas y equipos ya probados en la gestión de gobierno. En lo individual, yo lo digo un poco en estos términos, capaz que hasta con un poco de arrogancia, que me halaga que me digan, che, Mario, ¿vas a ser ministro de Economía? ¿Vas a ser canciller? ¿Vas a ser intendente? No sé qué voy a hacer. Claro. Me halaga que mucha gente piense que uno puede cumplir esos roles de primerísima línea con satisfacción, ¿verdad? Entonces me gratifica mucho que se maneje esa posibilidad. Pero honestamente, foco en ganar la elección y después veremos. Bueno, a veces uno imagina o interpreta el sector sereñista como el centro. Y se siguen comprobando, y quizás análisis incluso externos que se han hecho, que el Uruguay es una elección donde el centro define. Ese es un poco el rol que entendés que tiene el sereñista. Mira, cuando perdimos la elección como Frente Amplio en 2019, los politólogos, más allá de todos los cortes del interior, mujer, jóvenes, esto, lo otro, que son todos útiles para el análisis, había como una especie de acuerdo que decía, mira, caudal electoral importante el Frente perdió en sectores vulnerables de la población que históricamente apoyaban al MPP o quizás al Partido Comunista y que fueron seducidos por el se acabó el recreo de Cabildo. Claro. Ahora está claro que el recreo no se acabó. Cabildo es de los partidos que se ha ido desplomando también en esta etapa. Y bueno, yo creo que ahí el MPP, el partido, tienen un rol en volver a captar ese electorado. Y el otro bloque, sí, más en el centro político, que históricamente acompañaba al astorismo, al sereñismo, y que fueron seducidos por la propuesta de Talvi. Claro. Talvi está fuera de la Troya, no hay nadie en el espectro político que lo sustituya, ni en general en la coalición, ni mucho menos en un partido colorado que cada vez está más a la derecha. Y bueno, ahí es el rol nuestro también, de volver a mostrarle a ese electorado que el espacio que representa el sereñismo es el que los representa y que tiene que tener una incidencia importante en el futuro gobierno del Frente. Nosotros creemos que el Frente va a ganar, sin tenerla ganada, pero creemos que va a ganar, y el sereñismo tiene que tener un rol importante. Y bueno, yo creo que todo ese espacio del centro político lo puede visualizar en estos términos, y al no tener alternativas del otro lado, bueno, acompañar, y ahí está uno de los roles que tiene el sereñismo en perspectiva electoral. ¿Cómo se tiene que desarrollar la campaña? Hay muchos temas de actualidad que quizás van marcando la agenda, ¿no? Temas hay millones, hay millones, y todos los días surgen cosas. Claro. Y es obvio que a los referentes políticos nos pongan el micrófono para hablar de lo que pasó ayer o anteayer o que está pasando hoy. Ahora está lo de Artigas. Claro. Es ineludible opinar y razonar del disparate ese que se está dando en la Intendencia de Artigas, y el Casmo, y esto y lo otro. O sea, temas de todos los días, hay todos los días. Ahora, la campaña electoral no puede perder de vista el debate, que en el centro del debate tienen que estar los problemas de la gente. Los problemas que la gente te dice que son su principal angustia, su principal preocupación. Y cuando uno recorre el país, y más allá de ciertos números macro que siempre se pueden matizar, la gente te dice, empleo, ingreso, llegar a fin de mes. Claro. O sea, la calidad del trabajo, la tranquilidad de una familia en lo económico. Hay una preocupación central. De un país que hace casi 2 años que ni crece. Y por lo tanto tiene dificultades en esa materia. No ha habido políticas de crecimiento. Ese es un foco que el Frente Amplio en su programa
y en su plan de gobierno seguramente va a poner. Lo segundo, la inseguridad, el delito, la violencia, la penetración del narco en los barrios, ya no solo en la zona metropolitana o en Maldonado, en Colonia. Hoy te puedo asegurar que eso está extendido en todo el país. Y no es algo que le estemos endilgando al gobierno, es un proceso que viene de largo, pero que evidentemente no se ha logrado combatir. Y esa es otra preocupación central de la gente. Ahí tenemos que pensar en políticas mucho más integrales de las que ha planteado este gobierno, que ha focalizado solo en la represión y se ha olvidado de la prevención, de la inteligencia policial, ha estropeado enormemente el panorama de cárceles y rehabilitación, ha debilitado el combate al lavado de dinero, que es la forma en la que los narcos blanquean sus ganancias. Ahora, dicho esto, nadie tiene la solución mágica de este tema. Y no es algo que un gobierno con un partido lo vaya a resolver. Ahí tenemos que dialogar, buscar líneas de acuerdo. ¿Arrancamos de lugares lejanos? Sí, pero hay que buscar lo que Seregni llamaba una política de Estado que atraviese las administraciones de gobierno. Otro tema que la sociedad te dice nos importa y mucho, por suerte, los uruguayos seguimos pensando que la educación es el eje que le da futuro a los y las jóvenes. Y bueno, también ahí todos tenemos un debe. También ahí, más allá de lo que uno pueda reivindicar de cosas que se hicieron en los gobiernos del frente o criticar la llamada transformación educativa que mucho no transformó. En fin, creo que también ahí tenemos mucho para dialogar, generar política de Estado en educación. Para una reforma real, y yo a una reforma real del sistema me refiero a una reforma que genere el sistema, que le provea a los gurises y a las gurisas las herramientas para transitar el mundo de hoy, el mundo que tienen que enfrentar, el mundo difícil, con mucha incertidumbre, con mucho cambio, muy tecnológico. Yo, si bien creo que no hicimos una reforma sustancial en el sistema educativo, sí creo que en los gobiernos del frente se hizo el germen de eso, que es el Plan Ceibal. Y desde el Plan Ceibal y con la lógica del Plan Ceibal, creo que ahí tenemos el camino. Debo decir, así como en general uno critica cuando este gobierno bloquea, congela o desaparece programas, que el Plan Ceibal es una excepción. Es un área donde en este gobierno se continuó el apoyo y la perspectiva y la visión del Plan Ceibal. Y un cuarto tema que creo que yo no puede estar ausente en la campaña es el combate a la fragmentación social, que además interactúa con todo esto, porque todos sabemos que en los barrios más vulnerables es donde el narco tiene más caldo de cultivo, es donde los chiquilines dejan el sistema educativo de manera más temprana, es donde la perspectiva de empleo lamentablemente está asociada al narco. Entonces combatir la fragmentación, la fractura, va hacia la mejor historia del Uruguay, que siempre fue una sociedad lo más integrada posible. Y para eso también se requieren políticas integrales. Podemos discutir lo que se hizo en los gobiernos. El Frente bajó la pobreza del 40 al 8 y pico %, la indigencia casi desapareció, la igualdad mejoró, pero todo eso empeoró ahora un poco en este gobierno. Pero está claro que hay que reconocer que cuando llegamos al núcleo duro de la pobreza, todos nos estancamos. Y que acá no es solo tener políticas sociales del estilo transferencias, que son importantes, porque hay muchas familias para las cuales las transferencias inmediatas son importantes, sino también ver todo el cambio del hábitat y de las perspectivas en esas zonas de la sociedad. Y eso implica inversión no solo de transferencias, sino de infraestructura, de vivienda, de iluminación, de saneamiento, de seguridad, de calle, de actividades culturales, de actividades educativas, de actividades deportivas. Todas cosas que, vuelvo a decir, tienen que aterrizar coordinadamente en esos territorios. Creo que esos hay más temas, faltan medicamentos en la salud, las viviendas que no aparecen, el ambiente que está en cuestión, o sea, los derechos, hay muchos temas más. Pero yo te diría que si vos vas a una campaña electoral, tenés que tratar esos temas que son los que la gente te dice, a mí me angustia
el empleo, la seguridad, la educación, la fractura social. Bueno, esta va a tener una particularidad esta elección, que va a tener dos plebiscitos, ¿no? Uno por el tema de la seguridad social, otro por el tema de los allanamientos nocturnos. ¿Cuál es su postura? Cortito el de allanamientos nocturnos, nosotros no lo acompañamos. Primero porque también esto está en clave de soluciones mágicas para la seguridad, que evidentemente no son. No hay ninguna evidencia de que con allanamientos nocturnos se mejore el combate a la delincuencia. Hay un montón, sí, de opiniones de expertos, nosotros no somos expertos en eso, pero de que a veces traen más problemas que soluciones. Si en realidad, ¿por qué uno no puede allanar un lugar a las 6:30 de la mañana y desde las 3 de la mañana que de noche y 6:30, 7 que de día? Claro. Digo, no hay mecanismos para resolver eso. Y el allanamiento nocturno incorpora más riesgos. Fíjese que no solo riesgo de que, porque ha pasado de que se allanaron la casa equivocada, para empezar, de día. Pero además, asumiendo que se va a allanar un lugar donde hay delincuentes, donde hay armas, es riesgoso para la gente, pero sobre todo también es riesgoso para la policía que entra. Claro. Por lo tanto, no vemos que los allanamientos nocturnos sean, en esa lógica de que todo hay que endurecerlo, ¿no? La represión, sean ningún tipo de solución. Y yo vuelvo a lo que decía hoy, instalemos un debate amplio de herramientas de políticas de seguridad. Los allanamientos nocturnos pueden estar ahí sobre la mesa en el marco de esa discusión. Bueno, puede ser, pero no como una medida mágica que vaya a resolver nada. Y a priori nosotros creemos, vuelvo a decir, que trae más riesgos y más problemas que soluciones. Con respecto al plebiscito de la seguridad social, nosotros, en primer lugar, todos en el Frente Amplio somos contrarios a la reforma que aprobó este gobierno, por muchas razones que uno puede describir, pero si tuviera que sintetizarla en uno, porque toda la carga de la reforma recae exclusivamente en los hombros de los trabajadores. Y eso es injusto. Eso lo hace injusto. Somos contrarios a esa reforma. El Frente Amplio definió un camino por unanimidad, que fue el de, sobre la base del cambio político, de que el Frente gane, por supuesto, llamar a un diálogo nacional y rediscutir el sistema de seguridad social con miras a tener una nueva reforma por la vía que corresponde, que es la vía legislativa. Los parámetros de las políticas van en las leyes, no van en la Constitución. Claro. Imagínense que pongamos en la Constitución los parámetros de todas las políticas. Claro. Cada vez que tenés que cambiar uno hay que hacer una reforma constitucional. Claro. O sea, claramente no, la institucionalidad jurídica no está pensada para eso. En paralelo a esa resolución del Frente Amplio aparece la propuesta desde el movimiento sindical de la papeleta de la reforma constitucional, que no es, vale la pena aclarar, no es sí o no a la reforma. Claro. Porque la reforma es un tipo de ley que no puede ser llevada a referéndum, como fue la LUC. Entonces, uno no está votando a favor o en contra de la reforma. No es eso. Este plebiscito es colocar en la Constitución algunas cosas. Nosotros no acompañamos como colectivo de los sereñistas, junto con otros sectores del Frente Amplio, ¿verdad? El MPP tampoco acompaña, la vertiente tampoco acompaña. O sea, varios sectores del Frente Amplio no acompañamos esta papeleta que implica colocar en la Constitución cosas que creemos no van en la Constitución, como la edad mínima jubilatoria. Todo esto es para discutirse. Claro, sí. Yo digo, ¿vamos a rediscutir la edad mínima jubilatoria? Claro que sí, pero en el marco legislativo. ¿Vamos a discutir temas de la jubilación mínima? Claro que sí, pero en el marco legislativo. No creemos que eso deba colocarse en la Constitución. No compartimos algunas cosas que dice la papeleta de manera muy confusa, además, porque se consolidan derechos que algunos está bien y otros son privilegios. Claro. Y no queremos que se consoliden. No estamos de acuerdo en erradicar así, en este marco, el pilar de capitalización individual. También los estudios que se han hecho, no solo desde el gobierno y desde el BPS, sino también desde ámbitos de investigación independiente, el impacto financiero de la papeleta es realmente enorme en el corto plazo y cuestiona la viabilidad de otras políticas. Claro.
porque aplicar la papeleta leída de manera literal, que es como hay que leerla, porque la Constitución, porque después he escuchado decir, no, pero eso después se puede corregir en la ley. No, no, lo que dice la Constitución no lo corrige la ley. En todo caso reglamenta, pero no puede corregir, no puede enmendarle la plana a la Constitución. Claro. Y eso implica montos muy grandes desde el punto de vista financiero, aplicar la papeleta en el corto plazo. Y bueno, en un panorama que el próximo gobierno, que espero que sea el Frente Amplio, recibe un panorama fiscal complicado, peor del que recibió este gobierno en el 2020, cuando decían que el déficit era enorme, que era catastrófico, bla, bla, bla. Bueno, el próximo gobierno va a recibir un panorama fiscal peor que el del 2019. Bueno, en ese contexto, si uno además por la Constitución tiene que volcar esos recursos que son de más de 2 puntos del producto a satisfacer lo que dice la papeleta, bueno, los márgenes de maniobra para realizar tantas otras políticas imprescindibles quedan extremadamente acotados, si no eliminados. Por eso nosotros somos partidarios de la solución que acordó el Frente Amplio. Ganar la elección, el 2 de marzo llamar a un diálogo nacional con el sistema político, con un nuevo mapa político y con las organizaciones sociales, y discutir una nueva ley, una nueva reforma de la seguridad social que sea más justa de la que se aprobó en este gobierno. Bueno, con la base de lo que usted ha mencionado, seguramente entiende que el Frente Amplio, el mejor camino es mantener esta libertad de acción, más allá que haya sectores que están apoyando el plebiscito. El Frente Amplio tomó la única decisión posible, porque en el entendido de que muchos sectores no acompañábamos la papeleta, pero que también había sectores que entendían que el camino de la papeleta era válido, bueno, por la vía de los hechos, eso iba a suceder. Entonces creo que fue sabio a nivel del Frente Amplio decir, bueno, demos libertad de acción en esto, cuidando la casa común, que esta discusión no genere rupturas y rispideces excesivas dentro del Frente. Eso que sucedió en todo el proceso de la juntada de firmas, ahora que están las firmas, parto de la base de que los sectores vamos a mantener nuestros posicionamientos. Nosotros tomamos posicionamiento analizando en profundidad el tema, independientemente de si se iban a juntar o no las firmas. Por lo tanto, yo creo que sería también lógico y sabio que el Frente Amplio vuelva a reeditar esa lógica de libertad de acción para los sectores y los compañeros y compañeras frente amplistas, entre los que no estamos de acuerdo en acompañar la papeleta y quienes sí la quieren acompañar. Bueno, sereñistas específicamente, ¿cómo va a empezar todo ese proceso de campaña electoral? Imagino que con recorridas, ¿cómo sin duda, se está delineando? Y sí, hace más de un año que estuvimos recorriendo el país. Hicimos el año pasado prácticamente 2 vueltas enteras al país. En el correr de este año, diría 12 o 13 departamentos nuevamente. Las recorridas en el territorio van a continuar, van a intensificarse de aquí a octubre sin duda, eso ni que hablar. Estamos también en diálogos con sectores para ver cómo podemos reformular la cuestión electoral, ya sea conjuntándonos a nivel de lista, ya sea alianzas a nivel de cada departamento. Cada departamento, no se lo voy a explicar a ustedes, es un mundo. Exacto. Y a veces se dan las alianzas más insólitas miradas desde el centralismo montevideano, ¿verdad? A veces en cada departamento sectores distintos que apoyan a uno u otro. Totalmente. Dice, hay alianzas a niveles departamentales que de repente no son factibles a nivel nacional o son imposibles en otros departamentos. Bueno, todo ese esquema de diálogo se está desplegando. Y después la parte conceptual. El Frente Amplio, los sereñistas estamos contribuyendo a la campaña general, al trabajo que ahora se está haciendo, que es traducir las bases programáticas en plan de gobierno, que está conduciendo el compañero Ricardo Ehrlich. Ahí también tenemos equipos de gente que está contribuyendo en esa labor. Y dar los debates públicos. Claro. Como te decía hace un rato, bueno, hay temas en donde desde la perspectiva de los sereñistas hay improntas claras. Es lo que la sociedad uruguaya espera, que los sereñistas demos ciertas opiniones
en temas de economía, de relaciones internacionales, del plebiscito, del turismo. O sea, bueno, son perfiles que con el tiempo, con los últimos 20 años de accionar que tuvo el sereñismo, el astorismo, el astorivergarismo, diría Manini, cosa que jamás le voy a terminar de agradecer. La idea de cumplir un rol en el debate público que creemos que contribuimos al triunfo del Frente. ¿Qué papel juegan las encuestas? Siempre hay que leer las encuestas, siempre hay que leerlas, tomarlas en consideración, no pensar que son la fotografía limpita de una situación. No solamente no es la película, sino que ni siquiera es la foto del momento. Hay que matizar, pero hay que tomarlas en cuenta. Y bueno, en ese sentido, hoy las encuestas están inclinándose más hacia la posibilidad de un triunfo del Frente. Pero yo vuelvo a poner paños fríos. La elección hay que ganarla. No está ganada. ¿El Frente tiene todo para ganar? Sí, pero hay que ganarla. ¿Entiende que hay posibilidades de que el Frente Amplio pueda ganar en primera vuelta? Y bueno, no lo descarto, porque yo creo que si uno piensa que la elección está peleada, cualquier triunfo puede ser por márgenes cortos y puede darse en el entorno del 50. Claro. Puede darse en el entorno del 50 o puede darse en el entorno del 47, no sé. Pero digo, yo no descarto la primera vuelta, pero aún así digo, hay que ir, trabajar, recorrer el país, hablar con cada compatriota, hay que ganarla, no está ganada. ¿Tiene que haber un debate? Yo soy partidario de los debates. ¿O debates con los candidatos? Debates, candidatos, referentes. Sí. En esto uno trata de resistir archivo. Y ya en 2019 tuvimos esta discusión a nivel del sistema político. Porque si los debates dependen de la conveniencia, siempre hay uno que va ganando que no le conviene debatir, siempre hay uno que va perdiendo y le conviene debatir. Y a veces uno está en un lado, a veces uno está en el otro. Con ese criterio nunca habría ningún debate. Ahora sí está obligatorio el debate de los candidatos hacia el balotaje. Pero yo soy partidario de los debates por una cuestión de que primero es parte de la forma en que los candidatos, los referentes, los líderes políticos dan sus opiniones en el debate. En diálogos de sordos es más fácil, en debate es más sofisticado. Ahí está. Y además, un argumento que recuerdo usaba yo en 2019 y lo sigo pensando, si la elección es obligatoria para los ciudadanos, tendría que haber debates obligatorios entre los principales candidatos referentes hacia la elección. Yo soy partidario y siempre me manifesté dispuesto, además, a debatir, y recuerdo con ustedes que hicimos un buen debate con respecto al tema de la LUC. Bueno, hoy adelantaba que seguramente iba a venir esta pregunta de dónde se ve en un gobierno del Frente Amplio, y nombraba varios lugares, sectores, pero también nombraba la intendencia. ¿Puede ser de Montevideo? Sí, no es que la nombré yo, te lo decía en términos lo han dicho, sí, de lo que se ha dicho, de lo que compañeros, amigos o gente allegada te dice, bueno, ¿dónde vas a estar? Claro. ¿Vas a ser ministro de esto, ministro del otro, intendente? Y la respuesta ya te la di hace un ratito. Abierto y dispuesto. Me halaga que mucha gente piense que estoy en condiciones de llevar adelante responsabilidades tan importantes, ¿verdad? El Ministerio de Economía, la Cancillería, la Intendencia. Pero honestamente, ahora hay que ganar la elección, ese es mi foco, y después habrá que ver. A nadie escapa que la distribución de responsabilidades en un gobierno también depende de la performance electoral. Entonces también se despeja un poco esa discusión el día siguiente de la elección de octubre, en donde uno mira el mapa y dice, bueno, a los sereñistas no fue mejor o no fue peor, y el rol y el peso del sereñismo en el gobierno va a ser mayor o no en función de esa performance electoral. Por eso es que además yo llamo a votar a los sereñistas también, además de votar al Frente Amplio. Muy bien, muchas gracias. ¿Algo más que quiera agregar? No, un gustazo como siempre y a la orden. Muy bien. Bueno, nos acompañó el senador Mario Vergara en Panorama Cardinal. Pausa, luego de la misma seguimos con más información desde todo el país.